vamos a hablar acerca de el divorcio. La Biblia habla acerca de este tema y Jesús tocó un punto muy importante sobre esta temática. Vamos a ir a nuestro versículo básico que estará en el libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, continuando con el Sermón del Monte, vamos a leer desde el versículo 31 al 32. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, dice de esta manera. El título dice ahí Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy interesante. Dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Bueno, aparentemente aquí como que está dando, hermanos, el permiso, entre comillas, de que la persona o la pareja se divorcie. El ideal del Señor, el ideal de Dios para las parejas que se unen en matrimonio es que no se divorcien en realidad, sino que el matrimonio pues sea para toda la vida. La Biblia nos declara, hermanos, que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, dejan de ser dos personas y se convierten en una sola persona delante de Dios. Evidentemente, físicamente son dos personas, pero delante del Señor, el Señor las considera una. Vamos a ir a el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Esto data desde los inicios de la humanidad. Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice de esta manera, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, cuando ya un hombre con una mujer se han unido en matrimonio, hermanos, son una sola carne delante de Dios, como que fueran una sola persona. Ahora, la Biblia, hermanos, textualmente dice que la relación matrimonial no debe ser rota por el hombre, pues han sido unidos por el Señor. El Señor los ha unido a ese hombre con esa mujer, entonces esa relación no debe ser rota. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículo 6. Dice Mateo capítulo 19, versículo 6, estas son palabras del Señor Jesús diciendo, así que no son ya más dos personas, sino una sola. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, ¿qué cosa? No lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, la Biblia, hermanos, no solamente dice que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, no debe ser separado por ninguna persona, sino que además la Biblia dice que el matrimonio es una relación que debe mantenerse hasta la muerte de alguno de los cónyuges. Dice, y normalmente cuando se están casando, lo que dice el registro civil y lo que dice el predicador, el pastor que lo está oficiando el matrimonio, dice hasta que la muerte los separe. Pues la Biblia, hermano, ampara esta verdad. Vamos al libro de Romanos.
capítulo 7, versículo 2. Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice la palabra del Señor, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Sí? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así de simple. Así de simple. Mientras uno se ha unido en matrimonio con una persona, está, dice, unido a la ley de su pareja mientras viva. Y dice que cuando la pareja muere, entonces queda libre de esa ley que le une a esa persona. Muy bien. Entonces, hermanos, el divorcio o repudio, como la Biblia lo llama, ¿sí? Repudio, es algo que realmente a Dios no le agrada. Y eso lo ha dejado expresado en su palabra. O sea, no es lo que el Señor ha previsto para la humanidad, que un hombre y una mujer se unan y luego se separen. No está dentro del plan de Dios. Vamos a ver un poquito lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 2. Vamos al Antiguo Testamento. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 15 al 16. Dice la palabra del Señor, versículo 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Se está refiriendo a el hombre y la mujer. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Le está hablando a los varones. Dice, guarden pues de vuestro espíritu y no sean desleales, no sean infieles para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él, escuche bien eso, aborrece el repudio, lo que para nosotros es divorcio. El Señor ha dicho en su palabra que él aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. Acá lo llama repudio. Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y nuevamente no seáis desleales. Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor nos muestra que a Dios no le gusta el divorcio. Y esa es una premisa que los creyentes debemos guardar, atesorar en nuestras vidas. A Dios no le gusta el divorcio. En la ley de Moisés se dejó establecido, hermano, la opción de que un hombre pueda divorciarse de su mujer o repudiar a su mujer. Eso estaba establecido en la ley de Moisés. Pero la condición era que se encuentre en ella alguna situación indecente. Esa era la forma en que Moisés permitía que se divorcie un hombre de una mujer. Vamos a ver un poquito en esa ley en Deuteronomio capítulo 24. Esto es un poquito para entender el contexto y llegar luego a la enseñanza del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 24.
versículos 1 al 2. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 2, dice de esta manera: Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y anote bien eso, dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Fíjese que la ley de Moisés, hermano, como que retrata el divorcio moderno, ¿sí? Como que retrata el divorcio moderno. Yo encuentro algo indecente en mi esposa, bueno, yo le puedo plantear el divorcio y ella puede ir y casarse con otro hombre si quiere, y yo también puedo ir y casarme con otra mujer si quiero. Entonces, la ley de Moisés como que más o menos se ajusta al divorcio moderno, a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero hace ratito en Malaquías habíamos leído que Dios aborrece el divorcio. Entonces uno puede pensar, ¿y por qué Moisés dice que sí se pueden divorciar? ¿Y por qué más adelante el profeta Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio? Pues bien, vamos a ir atando cabos para entender algunas verdades. El Señor Jesús dejó muy claro que Moisés daba la opción de que se divorcie una pareja, pero era por causa de la dureza del corazón de las personas. Porque realmente esa opción de dar carta de divorcio no era lo que Dios había establecido desde el principio. En el principio, como hemos leído en Génesis, Dios había dicho que el hombre deje a su padre, a su madre, se una a su mujer y sean una sola carne, punto. Dios en el principio no daba opción a que la pareja se separe. Entonces Jesús esto lo confirma. Volvamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 19. Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 8. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a él los fariseos, es decir, los religiosos de la época, tentándole al Señor Jesús y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mire qué malicia había en estos religiosos. ¿Qué malicia había en estos religiosos? ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer, repudiar a su mujer por cualquier causa? Le preguntaron al Señor Jesús. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Claro, ellos estaban haciendo referencia a lo que hemos leído en Deuteronomio 24. ¿Por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiar a su mujer? Versículo 8, Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así.
al principio no fue así. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos, en lo que vamos analizando hasta este punto? Originalmente Dios estableció desde el inicio de la humanidad que el hombre deje a su papá, a su mamá, lo mismo la mujer, deje a su papá, a su mamá, se unan y dice, sean una sola carne, punto. No dio opción a nada. Pero cuando la población empezó a crecer, la forma de pensar, el orgullo, o como dice acá, la dureza del corazón, empezaron a haber tantos conflictos entre la gente que Moisés se ha visto en la necesidad de, entre comillas, dar permiso de que las personas se divorcien. Entre comillas, lo vamos a decir. Pero Jesús está aclarando que Moisés dio ese permiso en la ley por la dureza de la gente, por la dureza del corazón, porque no hallaba otra forma en que las parejas puedan estar en paz. Ahora, vamos a hacer un análisis, hermano, del texto sobre Jesús y el divorcio. Vamos otra vez a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, casarse con una mujer divorciada delante del Señor, según el texto, es pecado. Es el pecado de adulterio. Analicemos un poquito, hermanos, y podemos entender algunas verdades. El problema, hermanos, es que la gente religiosa siempre le ha hecho daño, siempre se ha opuesto a la voluntad de Dios Padre. La gente religiosa siempre ha interpretado a su conveniencia el mandamiento santo del Señor. Hace un momento hemos leído en Deuteronomio 24:1 que decía, si se encuentra en la mujer alguna cosa indecente, dele carta de divorcio. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿y qué cosa se puede interpretar como algo indecente? Porque Moisés estaba dando permiso de que las parejas se divorcien si se encontraba, dice, en la mujer algo indecente. Bien, ¿quién decide qué cosa es indecente y qué cosa no es indecente? Bueno, ni cortos ni perezosos, los religiosos de la época, los rabinos, decían que alguna cosa indecente podría ser, ¿sabe qué? Se inventaron, por ejemplo, de que cualquier tontería podía ser algo interpretado como algo indecente. Por ejemplo, mi mujer no cocina bien. Ay, qué indecente. Me voy a divorciar. ¿Se da cuenta? Si la mujer no hacía los quehaceres de la casa, no, eso es indecente. Entonces le doy carta de divorcio. Y los religiosos de la época, hermano, empezaron a hacer sus propias interpretaciones de lo que Moisés decía, cosas indecentes. Entonces, algo le desagradaba de su pareja y como si nada empezó la gente a divorciarse por todo y por nada. ¿A título de qué? A título de que, ay no, qué indecente. Y ese es el problema, hermano. Si una mujer, por ejemplo, andaba desaliñada, poco arreglada, era indecente, el hombre se podía divorciar. Si encontraba a una mujer que era más bonita que su esposa, decía, ay no, cualquier pretexto servía para decir, no, mi mujer está haciendo algo indecente, me divorcio. Y así funcionó, hermanos, por mucho tiempo.
y es más, hasta el día de hoy. Pero Jesús, hermano, viene y pone un alto a esta situación. Porque los religiosos estaban amparándose en la ley de Moisés. Claro, dice en Deuteronomio capítulo 24 que yo me puedo divorciar. Pero hemos leído que en Malaquías que dice que Dios aborrece el divorcio. A Dios no le gusta el divorcio. Es una ofensa, es una afrenta al mandamiento original del Señor. Entonces, Jesús viene a poner un alto a esta mala práctica del divorcio cuando dice esta frase, pero yo os digo, ¿verdad? Ahí Jesús en el versículo 32 dice, pero yo os digo. Él está poniendo un freno, hermano, a la práctica de tomar a la ligera el tema del divorcio. Él iba a darle el verdadero sentido a lo que la ley decía sobre el divorcio y dejó bien claro que no pueden darle carta de divorcio o repudiar a la esposa, como dice en el texto, sino solamente por causa de fornicación. Dice, pero yo os digo, versículo 32, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Fíjese, aquí está hablando el Señor Jesús, indicando que el motivo que sí es valedero para el divorcio es la fornicación. A no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada también comete el pecado de adulterio. Claro, los antiguos, hermanos, los religiosos, usaban la ley de Moisés a su conveniencia. Usaban la ley de Moisés a su conveniencia. Cualquier cosa podían catalogarlo como indecente, se divorciaban, se casaban con otra persona y era lo más normal. Pero la parte cruda de la ley de Moisés, ellos no la querían tocar. La ley de Moisés no mandaba, hermano, a dar carta de divorcio a las personas que cometían fornicación o adulterio. La ley de Moisés mandaba, ¿qué cosa? Que los maten, que les quiten la vida a aquellos que cometían adulterio o fornicación. Volvamos al Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Dice de esta manera, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. ¿Se da cuenta lo terrible, hermano, que era el pecado de la fornicación o del adulterio? En las épocas de Moisés, hermano, si encontraban a alguien siéndole infiel a su esposa, lo mataban a pedradas. Ese era el mandamiento crudo de la ley de Moisés. Pero, por otro lado, los rabinos decían, si encuentra alguna cosa indecente, ¿qué cosa? No la mate. Dele carta de divorcio. ¿Se dan cuenta que los religiosos de la época, hermano, usaban la ley de Moisés a su conveniencia? Usaban la ley de Moisés a su conveniencia. Y era algo que realmente a Dios no le agrada. Si leemos el texto, los textos que hemos meditado, al Señor no le agrada que las parejas se separen. Entonces, ¿cuál puede ser la interpretación de las palabras de Jesús de dar carta de repudio o de divorcio solamente por causa de fornicación? Esto es lo que vamos a estudiar ahora. Volvamos al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 7.
Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Este es Pablo escribiendo a los Corintios y dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Más claro que eso no hay, ¿verdad? Dice, bueno fuera que el varón, la mujer, todos nos quedáramos solteritos para toda la vida. Sería bueno, fuera bueno. Pero dice, por causa de las fornicaciones, versículo 2, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Eso es normal y es natural. ¿Sí? Y luego dice, el marido, versículo 3, cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer también cumpla el deber conyugal con su marido. Entonces, hermanos, uno de los objetivos del matrimonio es tener una persona, nuestra esposa, nuestro esposo, que nos complemente, que nos haga sentir satisfechos, felices, amados, y que no corramos el riesgo de caer en fornicación, es decir, en infidelidad sexual. Tenemos nuestra pareja, hermano, y tenemos esa libertad que el Señor nos ha dado de unirnos a esa persona en intimidad, en la sexualidad. Porque si no fuera así, hermano, un día estaríamos con una pareja, otro día estaríamos con otra pareja y así tendríamos, habría caos, hermano, en la sociedad si una persona estuviera cambiando de pareja permanentemente. Entonces el mandamiento dice, así entonces, a causa de las fornicaciones, para que no se dé esa situación, cada hombre tenga su propia mujer, dice el versículo 2, y cada mujer tenga su propio marido. Y es bueno y es aprobado por Dios. Dios así nos ha creado para que podamos tener nuestra respectiva pareja. Cuidando, hermanos, cuidando del tema de la fornicación. Por eso dice, a causa de la fornicación. Entonces, el Señor ha permitido que nosotros tengamos nuestra pareja precisamente por causa de la fornicación para evitar caer en ese pecado. Lo que Jesús quiso enseñar era que si estamos en una relación de matrimonio en la cual ambos están cumpliendo ese deber conyugal, hay una relación de amor, de respeto mutuo, nos sentimos satisfechos con nuestra pareja, nos sentimos felices, nos sentimos amados. ¿Por qué vamos a romper esa relación? ¿Por un capricho tonto o tal vez por un momento de enojo? Para las situaciones de conflicto en los matrimonios que son estables, lo que la palabra del Señor nos recomienda, hermanos, es que tengamos un tiempo de separación para reflexionar, para orar, para buscar la reconciliación en la pareja a través del perdón. No nos manda el Señor a divorciarnos. Dice, reflexionen, sepárense un tiempo si es necesario, pero reflexionen, busquen en oración la reconciliación. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 7,
Vamos a leer versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, y noten el énfasis que le pone acá, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es un mandamiento tácito. Dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido tampoco abandone a su mujer. Entonces, a ver, analicemos un poquito, hermano. Tiene problemas una pareja, no se están llevando bien, puede ser las razones que sean. Tienen diferentes culturas, diferente pensamiento, diferente forma de, no sé, a uno le gusta blanco, a otro le gusta negro, a este le gusta salado, al otro le gusta dulce. Puede ser el motivo que sea. Dice, manda el Señor. Pablo está diciendo, no estoy mandando yo, manda el Señor. ¿Qué cosa? Que no se separen. El Señor está mandando que no se separen. Ahora, mire, dice, y si se separa, ¿qué debe hacer? Quédese sin casar. O sea, si usted se está divorciando, si usted se está separando por cualquier tontera, no tiene usted permiso del Señor de ir a buscarse otra pareja. Dice, quédese sin casar. Y lo mismo el varón. ¿Por qué? Porque no ha habido fornicación, no ha habido un pecado de adulterio que diga, entonces sí me voy a divorciar. Jesús en la enseñanza dice, a no ser que el motivo sea la fornicación, no debe separarse. Es decir, si la pareja, hermano, fue infiel sexualmente, es la única situación en la que la Biblia permite dar carta de divorcio. Puede divorciarse. Pero si usted dice, es que mi marido pues es flojo, me voy a buscar otro marido que sea más valiente. No, pues. Dice, ¿quiere usted separarse de su pareja? Sepárese, pero quédese sin casar. ¿Se da cuenta? Entonces, no es nomás tomar a la ligera, hermano, el tema del divorcio. Porque lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a veces, hermano, los divorcios se están dando por tonteras. Y el orgullo que está metido en nosotros, no nos deja ceder ante la distinta forma, la distinta manera de pensar de nuestra pareja. O como decía alguien por ahí, el matrimonio es el arte de la tolerancia. El arte de la tolerancia, llevarme bien, llevar adelante una familia con alguien que es muy diferente que yo. Y es que es verdad, nuestra esposa puede tener una crianza diferente, puede tener gustos diferentes, puede tener trato diferente, ¿verdad? Pero no es pues motivo para divorciarse. No es un motivo para divorciarse. Dice ahí en el versículo 11, si se separa, entonces quédese sin casar. El matrimonio entonces no es para usted. Si usted estando casado por cualquier cosa decidió separarse, el matrimonio no es para usted, quédese sin casar. Quédese sin casar. Ahora, si hubo infidelidad, por eso, hermano, quiero esta mañana puntualizar en eso. Si hubo infidelidad sexual, es el único motivo por el que Jesús dice, dele carta de divorcio. Porque ya se rompió el matrimonio, ya no son los dos una sola carne, ya hubo infidelidad sexual, entonces ahí sí, Jesús dice, a no ser por causa de fornicación, dele carta de divorcio. Entonces el divorcio, hermano, no es algo que debemos tomar a la ligera.
Ahora, estamos hablando, hermano, en los casos en donde se cumple el deber conyugal, ¿no? Cumplir el deber conyugal, es decir, que nuestra pareja se sienta amada, que se sienta feliz, cumpliendo el deber conyugal. Ahora, pero ¿y qué pasa cuando en la pareja no se cumple ese deber conyugal? En los casos, hermanos, donde no se cumple el deber conyugal, sea por egoísmo, sea por falta de amor, o por relaciones donde hay falta de respeto, hogares donde hay maltrato, por ejemplo, o donde hay vicios, y ninguno de los dos se siente satisfecho, no se siente feliz, no se siente amado, y eso le empuja a buscar otra persona, a buscar otra pareja. Entonces, ahí es mejor, hermano, separarse. Por eso Jesús dice, por causa de la fornicación, dele carta de divorcio. Claro, es que ¿quién se va a sentir satisfecho en un lugar donde le maltratan? ¿Quién se va a sentir feliz? ¿Quién se va a sentir amado? No se está cumpliendo el deber conyugal en un hogar donde hay maltrato. Entonces ahí es mejor separarse. Ahí es mejor separarse. Dice, por causa de la fornicación. Claro, es que si yo no me siento amado en mi hogar con mi pareja, humanamente, ¿qué voy a pensar? Buscar otra pareja. Y si yo me busco otra pareja estando casado, ¿qué estoy cometiendo? Pues el pecado de adulterio o de fornicación. Entonces, hermanos, cuando no se está cumpliendo el deber conyugal, lo mejor es separarse. Porque, hermano, una vida de maltrato, una vida de, a lo mejor tiene un vicio mi pareja, ¿no? Y tengo que soportar y tolerar toda esa mala vida, ese maltrato. Y eso me va a empujar a que yo esté buscando otra pareja, mejor es separarme. Pero siempre, hermanos, tengamos presente que la única razón valedera es la fornicación para el divorcio. Si yo veo que esa mala situación que estoy pasando en mi hogar me va a empujar a los brazos de otra persona, hermano, lo mejor es separarse. En ese caso, hermano, cada quien pues tendrá la oportunidad de comenzar una relación con otra persona, pero dentro de un verdadero matrimonio. Un matrimonio donde los dos sean uno, donde se cumpla el deber conyugal mutuamente. Y eso es muy importante. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que Dios le da, en este caso en particular, a la sexualidad? Y eso es algo que muy pocas veces se habla en la iglesia. Pero hermanos, cuando dice de unirse y que los dos ahora son una sola carne, hermano, tiene una connotación muy especial en el ámbito de la sexualidad. Y a veces perdemos de vista aquello. Y es que la sexualidad, hermano, hace que nos unamos a nuestra pareja de una forma excepcional. Es algo que tal vez ni siquiera lo podemos explicar. La ciencia ha tratado de explicar la manera en que un hombre y una mujer se unen, cómo las hormonas y cómo biológicamente uno queda unido a esa otra persona en la intimidad. Pero cuando no se cumple esa parte, hermano, cuando no se cumple esa parte, empieza a haber un resquebrajamiento de la relación matrimonial y eso, hermano, puede ser causal de divorcio. Nuevamente reiteramos, porque Jesús dice, a no ser por causa de fornicación. Y es que, hermano, la pareja o la persona que está inmerso en un matrimonio donde no se cumple el deber conyugal, va a buscarse otra pareja.
va a cometer el pecado de fornicación, va a ser desleal con su pareja, va a ser infiel con su pareja, lo mejor es separarse. Pero divorciarse, hermano, por una tontera, divorciarse, hermano, porque a mí pues me gusta salir, a mi marido no le gusta salir. A mí me gusta el color verde, a él le gusta el color celeste. No, pues. A veces por tonteras y por puro orgullo, hermano, estamos buscando motivos para divorciarnos. No, no es posible eso en los creyentes hijos del Señor. Arregle pues sus problemas con su esposa. Ceda un poco usted para que su pareja ceda también un poco. ¿Ah? La etapa prematrimonial. La etapa de noviazgo, o como decimos acá, la etapa de cortejo, si usted quiere. ¿Ah? Donde ya uno identifica, ¿verdad? Ya uno puede, a través de una primera instancia de amistad, luego de noviazgo, puede ir de a poco conociendo, pues, a esta persona. Posible pareja, a futuro, potencial esposa, esposo, ¿no? Pero a veces, hermano, ocurre que el joven o la señorita solteros, está tan cegado, a lo mejor porque es bonita, porque es bonito, de buena presencia, pero no tiene pues los valores, no tiene la educación, no hay acuerdo con la forma en que nosotros queremos llevar adelante nuestra vida. Entonces, la etapa prematrimonial, hermano, es importantísima porque ahí vamos a identificar si realmente queremos pasar el resto de nuestra vida con esa persona. Y ahí pues tiene que el joven, la señorita soltero, tener suficiente fuerza de voluntad para decir en determinada situación, esta persona no es para mí. Y ser valiente, porque eso es para valientes. De decir, esta persona no es para mí. ¿Por qué? Porque si después voy a darme cuenta, mira su carácter, cómo no pues, cómo así, me divorcio. No pues. ¿Acaso no se dio cuenta que tenía mal carácter cuando estaban de cortejo, de novio? ¿Acaso no se dio cuenta que era machista cuando estaban de novio? En una ocasión, una anécdota corta, conocí a una persona, una mujer, muy simpática, ¿no? Profesional, y tenía un novio. Yo trabajaba en un lugar donde pude conocer a esta muchacha que era profesional, tenía su cortejo, su novio, vamos a decir, no de muy buena conducta. En ciertos momentos le maltrataba, en ciertos momentos le humillaba. Y yo realmente no entendía por qué esta muchacha estaba con él. Ella muy simpática, profesional. Él no era profesional y encima no tenía muy buena presencia. Y yo no podía entender por qué ella tan bonita y profesional estaba con un muchacho que no era profesional y poco agraciado. Lo voy a decir en esos términos, con el perdón de ustedes. En una ocasión, llegando al trabajo, veo que la pareja, ellos estaban discutiendo y el muchacho le tiró, pero reverendo manazo, oiga, ¡pum!, le dio a la muchacha y la tumbó al suelo. A lo lejos, y la vi que ella se levantó, agarró sus cosas y se fue corriendo, escapando de él. Dentro de mí yo dije, listo, muy bien, aquí se acabó esa mala relación. ¿Qué creen ustedes? ¿Se acabó esa relación? A los 6 meses se estaban casando. A los 6 meses se estaban casando. Y yo no podía creer, o sea, se da cuenta, a veces cuando uno está de novio, de cortejo, oiga, no le ve pues los defectos a la otra persona. Y por más que este sinvergüenza le puso la mano encima, yo decía, imagínense ahora que están casados. Imagínense ahora que están casados. Si siendo novio, él le puso la mano encima, imagínense cuando son casados. ¿Creen ustedes que ese matrimonio duró?
Duró menos que el eclipse de ayer. No tardó mucho y ya se estaban divorciando. Y se divorciaron finalmente. Y es que, hermanos, este tipo de cosas tenemos que transmitir también a los jóvenes solteros en la etapa de noviazgo. Ahí usted, oiga, ojo al charque. ¿Ah? ¿Cómo es de carácter? Si ese joven es respetuoso con sus padres, si tiene buen proceder, buena conducta, cómo habla, cómo se expresa en la etapa de amistad o de noviazgo, empiece a conocer esos aspectos. Empiece a conocer esos aspectos. ¿Para qué? Para que después no esté formalizándose en un matrimonio y al tiempito estarse divorciando. Pues bien, hemos visto que el Señor dice, no se separen. Versículo 10, 1 Corintios 7:10, los que están unidos en matrimonio, mando, dice Pablo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y esto es mutuo. El Señor manda que las parejas no se separen. Ahora, y si se separan, entonces quédese sin casar. Bueno, usted quiso casarse, ahora quiso divorciarse, ya no se busque otra pareja. Porque usted va a pecar de adulterio. La Biblia dice, hermano, que la persona que se separó de su pareja y está con otra pareja, está cometiendo el pecado de adulterio si es que se ha separado no por causa de fornicación. Entre paréntesis, ¿verdad? Si usted se separó por otra razón, la que fuere, usted está cometiendo un pecado delante del Señor. Si el motivo de su separación fue por adulterio o fornicación, entonces usted está libre de buscarse otra pareja. Usted está libre de buscarse otra pareja. Si el motivo de la separación fue la infidelidad sexual. Ahora bien, si alguien por capricho, por enojo, por soberbia, rompe un buen matrimonio, no es por causa de fornicación, va a provocar el pecado de adulterio. Dice la Biblia, vamos a Mateo capítulo 5, otra vez, Mateo capítulo 5, versículo 32. Mire el pecado que estamos cometiendo delante del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 32. Dice, Jesús hablando, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, mire, ahí está la salvedad. Ahí está la salvedad. A no ser por causa de infidelidad sexual, hace que ella adultere. Hace que ella adultere. Está cometiendo el pecado de adulterio. Si yo me separé porque tiene mal aliento, porque tiene mal carácter, me separé porque no le gusta viajar y a mí me gusta viajar, un montón de cosas, cualquier tontera. Si yo me separé por cualquier tontera, hermano, estoy haciendo que ella adultere, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Qué grave, hermano. Qué grave. Pero es que no se puede, hermanos, tomar a la ligera el divorcio. No podemos, hermano, tirar por la borda algo que es tan especial y tan sagrado, establecido por Dios desde el libro de Génesis, desde el inicio de la humanidad. Ese vínculo matrimonial no está roto, hermano. No está roto, como dice una famosa abogada que sale en la televisión, no está irremediablemente roto. ¿Por qué? Porque no ha habido infidelidad sexual. Lo que tenía que hacer esa pareja, ¿qué era? Bueno, quebrantar pues su orgullo, dejar de lado su orgullo, buscar la reconciliación, no buscar el divorcio. Y si definitivamente piensa que ya no lo aguanta o no la aguanta, pues quédese sin casar, no se vuelva a casar, porque el matrimonio no es para usted. ¿Usted cree que casándose con otra persona, esa persona va a ser perfecta? También tiene sus defectos. Y si usted se está separando porque no le gustó su carácter o no le gustó alguna cosa de esa persona, ¿qué le hace pensar que con otra persona usted lo va a solucionar? Por eso la Biblia dice,
Si usted decide separarse, entonces ya no se busque otra pareja. Quédese sin casar porque el matrimonio no es para usted. Algunas reflexiones y conclusiones de este tema. Hermanos, actualmente el divorcio se toma muy a la ligera. Por orgullo, por diferencias de pensamiento, incluso por diferencias de gustos. ¿Y sabe qué es lo curioso? Actualmente los divorciados hasta quedan de amigos. ¿Sí o no? ¿Han visto esa situación? Hasta quedan de amigos. Hasta mejor que antes, exactamente. Quedan de amigos, se mensajean, a veces se visitan y le saludan a su otra pareja. O sea, normal. Y cada uno se casa con otra pareja y siendo divorciados quedan de amigos. ¿No se dan cuenta, hermano, que están cometiendo un pecado delante del Señor? Están cometiendo un pecado delante del Señor. Se han divorciado por puro orgullo, nada más. Por puro orgullo. Es un pecado delante de Dios y eso lo declara tácitamente la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. En segundo lugar, si una persona se divorcia por cualquier motivo que no sea el adulterio o la fornicación, la Biblia dice, no se vuelva a casar, porque el matrimonio no es para usted. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Si tu pareja te fue infiel sexualmente, la Biblia dice que tienes la libertad de divorciarte y es más, puedes buscarte otra pareja, porque el matrimonio está irremediablemente roto cuando ya hubo infidelidad sexual. Ahora usted dirá, pero pastor, hay parejas que han perdonado incluso la infidelidad sexual. Bueno, en ese campo ya no nos metemos nosotros, ¿verdad? Si un hombre tiene la capacidad de perdonarle a su esposa el haberle sido infiel, allá él. Si una mujer tiene la capacidad de perdonar a su marido que le fue infiel, allá ella. Mucha nobleza, demasiada nobleza. Pero ¿qué dice la Biblia? A no ser por causa de fornicación, puede divorciarse. ¿Sí? Con esto, hermanos, no estoy dejando vía libre para que tomen lo uno o tomen lo otro. Simplemente estamos diciendo acá, hermanos, lo que la palabra del Señor manda. Y cada uno, pues, tendrá la posibilidad de tomar su propia decisión. Lo que sí dice la Biblia es que cualquier otra razón que no sea la fornicación, la Biblia dice, si usted se quiere separar, muy bien, pero no se vuelva a casar. No se vuelva a buscar otra pareja porque usted no es para vivir en pareja. Si yo quiero que la otra persona se comporte como yo, piense como yo, sienta como yo, hermano, el matrimonio pues no es para mí. Porque son personas diferentes. Y ya lo hemos dicho, el matrimonio es el arte de la tolerancia. El arte de llevarme bien o medianamente bien con una persona que es muy diferente a mí. Pero no por eso pues yo me tengo que separar. La Biblia no manda eso. Si usted decide separarse por esas causales, el matrimonio no es para usted, quédese solterito nomás y sin casar. Si en el hogar hay maltrato físico o psicológico, si hay vicio, si hay falta de respeto, y eso le impulsa a sentirse atraído emocionalmente a otra persona y sexualmente a otra persona, lo mejor es divorciarse para no caer en el pecado de adulterio y fornicación. Lo mejor es divorciarse y separarse. El Señor nos ha llamado para que vivamos en paz. Pero ahí, ¿quién falló? En la etapa prematrimonial. No supo identificar que esa persona realmente no valía la pena. No era alguien que podía ser el complemento o, como dice la palabra del Señor, ayuda idónea para su vida. Y uno cegado por cualquier cosa, entabló una relación con esa persona y formó una pareja, una familia.
Hermanos, si esa situación, si en casa estamos viviendo maltrato, o a lo mejor mi pareja ha caído en vicios, falta de respeto, etcétera, y eso hace que la pareja se sienta atraído física y emocionalmente a otra persona, lo mejor es separarse. Lo mejor es separarse. Porque tarde o temprano va a caer en el pecado de adulterio. Lo mejor es separarse. Ahora, si en el hogar, hermano, se niegan el uno al otro sexualmente, de tal manera de que uno de los dos se siente atraído sexualmente por otra persona al punto de caer en fornicación, lo mejor es separarse. Eso dice 1 Corintios 7:5. Cumpla el deber conyugal. Cumpla el deber conyugal. Entonces, cuando una persona o una pareja se están negando sexualmente, es como cuando dicen, ¿no? Ya dormimos en camas separadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? A lo mejor por un tiempo, pues, ¿no? A lo mejor mucho calor puede ser, ¿no? Ya, están durmiendo en camas separadas, pero eso no puede ser todo el tiempo. Eso no puede ser todo el tiempo. Si vamos a 1 Corintios capítulo 7, volvamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Mire lo que dice acá. Esto es bien interesante. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, cuando haga mucho calor, ¿no? Mire cuán sabia es la palabra del Señor. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, pero de mutuo consentimiento. Tiene que haber acuerdo. Y todos somos adultos acá, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? De mutuo consentimiento, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno. Vuelvan a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Oiga, más claro que eso tampoco hay. No es bueno, hermano, esta situación de que, no, ahora con mi marido ya es camas separadas. No, hermano, esto lo va a llevar a ¿qué? Dice, Satanás te va a tentar a causa de tu incontinencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Tanto la esposa como el esposo van a salir por fuera a buscarse otra pareja. ¿Y qué van a caer? En el pecado de adulterio, en el pecado de fornicación. Motivo y causal válida de divorcio. Así que, mis hermanos, pongamos mucha atención en esto. Casarse con una persona divorciada es pecado si el motivo del divorcio no fue la fornicación. Entonces no tomemos a la ligera esto de buscarse una persona separada o divorciada, porque si el motivo no fue la fornicación, hermano, yo estoy pecando delante de Dios. Y eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 32. Finalmente, la persona que se divorció por causa de fornicación, es decir, porque su pareja le fue infiel sexualmente, puede volver a casarse, puede volver a formar un matrimonio. ¿Por qué? Porque su matrimonio fue irremediablemente roto, su pareja le fue infiel sexualmente, y eso lo dice 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Así que, hermanos, bueno, hay mucha tela por cortar, ¿no? Hay muchas cosas para decir sobre este tema. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, especialmente a los que somos casados. Que Dios nos dé paciencia, que Dios nos dé dominio propio para saber sobrellevarnos en nuestra vida matrimonial con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y la palabra divorcio, hermanos, sea siempre la opción extrema
la opción que nosotros ni siquiera podemos pensar ni visualizar, la opción extrema que está allá en lo último, cuando ya no hay más remedio, cuando ha habido infidelidad sexual. Pero si no ha habido infidelidad sexual, mis hermanos, hermanos casados, aprendamos a dejar de lado nuestro orgullo y reconciliémonos con nuestra pareja. Reconciliémonos con nuestra pareja. Deje de lado su orgullo y arregle las cosas. Vamos a orar, por favor. Ya nos invadieron los niños. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por estas reflexiones tan importantes para la vida matrimonial. Gracias, mi Dios, porque así como en el Antiguo Testamento muchas cosas se enseñaban, pero se malinterpretaban, ahora también la sociedad actual malinterpreta la importancia del matrimonio. Padre amado, te rogamos por todos los matrimonios de la iglesia. Cada pareja, Señor, que pueda honrar tu nombre. Cada pareja que pueda practicar la paciencia y la tolerancia al interior de los matrimonios, para que puedan ser, Señor, matrimonios estables, dignos, ejemplares, así como tú lo mandas, Señor, a tus hijos. Gracias, bendito Dios, por el mensaje de hoy. En tus santas manos encomendamos a todos los matrimonios y damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga.